consumir más, bueno, pues es una situación a considerar. La otra es cómo establecer mi programa para poder hacer la solución nutritiva. Dices, bueno, la elaboro y luego la aplico y esa misma concentración me servirá para cuando esté chiquita, mediana, grandota, o me servirá para cuando yo esté en verano, cuando esté en invierno. Bueno, son muchos factores ahí a considerar que vamos a ir viendo uno a uno y nos vamos a ir despejando las dudas. Primeramente, la concentración va a depender del cultivo de que se trate. Las diferentes especies tienen distintas necesidades. No es lo mismo establecer un cultivo de jitomate que una lechuga, por ejemplo, o una acelga. Siempre que cambiemos de cultivo, pues no voy a poder o no voy a estar nutriendo de manera óptima si cambiamos de especie. Por ejemplo, aquí dice este punto, depende si es una hortaliza de fruto, si es una hortaliza de hoja será diferente, si es de raíz ya será distinto también, si es de tubérculo o si es de inflorescencia, o también para cualquier otra especie, supóngase que no es hortaliza, que es alguna frutilla, una fresa, frambuesa, zarzamora, la nutrición será distinta. Recuerden, estamos en una carrera en donde necesitamos enseñarlos a darles de comer de manera precisa a las plantas y no equivocarse. Entonces, cuando egresen, necesitan saberlo con mucha precisión, porque de eso dependerá en muchos de los casos su éxito. Entonces, si se trata de un jitomate y de un pimiento, por ejemplo, pues voy a necesitar una concentración determinada a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Si se trata de un pepino, pues el pepino va a necesitar otra concentración más bajita. Si se trata de pues no sé, decíamos una lechuga o alguna acelga, esas pues ¿qué tanto necesitan formar? Solamente necesitan formar hojas. Si se trata de berries, bueno, pues necesitarán formar la frutilla y también necesitan formar, recuerden, el órgano que andamos persiguiendo va a tener diferentes necesidades de elementos para poderse formar, pero no solamente el órgano satisfactor, pues en hortalizas de fruto, los frutos son los satisfactores del hombre. En lechugas, pues son las hojas. En las papas, pues son los tubérculos. En las coles, brócolis y coliflores son las pellas. Bueno, dependiendo del órgano de interés que necesitemos formar, vamos a tener que formular de manera diferente. Pero para poder obtener el órgano de interés, la planta también necesita formar muchas otras cosas. Por ejemplo, si voy a formar pimientos, la planta necesita hacer mucho tallo, necesita hacer hojas, necesita hacer ramas, necesita hacer raíces, necesita hacer mucha materia seca. Entre más materia seca o también denominada biomasa, más gasto se va a tener de los diferentes iones en concentración. Entonces, un cultivo va a consumir de manera distinta respecto a otro. Ya más o menos está ejemplificado. Entre más tenga que formar, más vamos a tratar. Hay que tomar también en cuenta, a ver, por favor, están sonando mucho, pongan sus teléfonos, por favor, en silencio o corten cuelguen sus micrófonos, es decir, silencienlos porque está entrando mucho ruido. Dice insuficiente calidad en la red, su red está, ya se borró. Espero me estén escuchando bien. Según yo, tengo buena conexión a internet, a ver si no nos falla. Si nos falla, por favor activen su micrófono y me lo hacen saber. Dice, hay que tomar en cuenta el rendimiento que se pretende lograr, es decir, una meta de rendimiento. Imagínense que ustedes dicen, vamos a formular para jitomate.
Pues no será lo mismo si van a formular cuando pretenden obtener 600 toneladas por hectárea en un ciclo, en un año, que si pretenden obtener 300. Si van a querer sacar 300 con la mitad de lo que el jitomate necesitaría para 600, tendrían. Es decir, según la meta del rendimiento, van a tener que formular el doble de concentrado o irle reduciendo dependiendo de cuánto pretendan obtener. Otro de los factores, ¿cuánta biomasa forma un cultivo? Decíamos, podríamos considerar más o menos una solución igual de concentrada entre jitomate y entre pimiento. Es decir, tienen más o menos el mismo, sí, podrían ustedes decir, sí, pero jitomate necesita formar alrededor de 600 toneladas por hectárea, por ciclo. O bueno, si ya somos buenos productores, con unas 400 nos conformamos. Y de pimiento, pues los rendimientos máximos andan por ahí en 250, 200 toneladas por hectárea. Dices, necesito formar más de uno que de otro. Sí, pero recuerden, el pimiento tiene una consistencia más leñosa, necesita formar más biomasa y va creciendo de manera más lenta. Entonces, con una solución parecida para un cultivo y el otro, tendríamos para alimentarlos a ambos. Entonces, depende de lo leñoso que vaya a ser el tallo, de lo coriáceas que vayan a ser las hojas y de la cantidad de biomasa que tenga que formar. Recuerden que la biomasa se le denomina a toda la planta, a todos los órganos que forma, después de que los deshidratamos. Cuánto carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio va a requerir. Entonces, también va a depender de la biomasa que tenga que formar el cultivo. Hay que conocer las funciones de los diferentes elementos. Allí necesitamos saber en qué procesos actúa cada uno de los elementos. Es decir, si yo necesito formar verdor en la planta y que se me vaya más hacia lo vegetativo, pues necesito ponerle mucho, por ejemplo, nitrógeno y magnesio. Si yo lo que necesito es darle consistencia coriácea y que la planta se vaya un poco más hacia lo generativo, necesitaría darle potasio y calcio. Por ejemplo, si nos estamos escuchando bien, manifiéstense, por favor. Sí, profesor. Ya. Es que aquí me sale un Sí, letrerito bien, en la... profe. Muy bien, es que me sale un letrerito en la computadora que dice que la red está medio falla, pero bueno, al parecer sí está funcionando. Bueno, entonces, hay que saber para qué sirve cada elemento. Decía, nitrógeno y magnesio nos serviría bien como para lograr verdor, para irnos más hacia la condición vegetativa en unas plantas, porque siempre en un cultivo hay que mantener las expresiones equilibradas de lo vegetativo y lo generativo. Todo lo que le dé mimos a la planta, lo que le dé confort, se va a ir hacia vegetativo. Y todo lo que implique estrés se va a ir hacia lo generativo. Bueno, pues el nitrógeno y el magnesio le dan condiciones de confort. Si tenemos calcio y potasio, pues tendríamos mucha resistencia, por ejemplo, al aflojamiento de los frutos. Se generan frutos más resistentes que van a tener mayor vida de anaquel. Las hojas se hacen más coriáceas, se hacen más pequeñas, de mesófilo más grueso, qué sé yo. Si necesitamos situaciones de energía, es decir, que necesitemos generar raíces y mucha energía en la planta, vamos a tener que nunca descuidar el abastecimiento de fósforo. Bueno, si necesitamos reacciones enzimáticas, pues tendremos que meter azufre y tenemos que meter muchos micros. Bueno, hay que conocer entonces las funciones de los elementos. Y dice allí, ¿para qué sirve cada elemento y en qué funciones metabólicas está involucrado? ¿Por qué? Porque si yo digo que mi cultivo está muy generativo, ¿cómo es que lo levanto? Bueno, pues hay que meterle elementos que me lo lleven hacia vegetativo, que reviertan ese efecto.
o que mi cultivo, o tengo una especie que es muy vegetativa, que se le está yendo en producir pura biomasa, bueno, pues le meto algunos elementos que lo castiguen y que le causen un poquito de estrés y me lo llevo hacia generativo. Por ejemplo, al abastecerle de nitrógeno, si yo le abastezco en forma de nitratos, mucho se me va a ir hacia vegetativo, pero si le pongo amonio, la planta se estresa porque tiene que transformarlo a nitrato y en ese proceso gasta mucha energía. Entra en función la nitrato reductasa, reduce el amonio y lo convierte en nitrato y de esa manera la entretengo y no se me va mucho hacia vegetativo. Es una de las estrategias que utilizan muchos productores, por ejemplo, en zonas donde hay mucha humedad relativa y la temperatura se baja y se nublan los periodos de producción. Estamos hablando de zonas como Aquistla, Puebla o todas las zonas muy neblinientas funcionan así. Meten buena parte del nitrógeno con amonio. Bueno, avanzamos. También hay que tener en cuenta la variedad del cultivo. Hay situaciones muy específicas. Hay quien llega a formular tan específico como para una variedad. Dice allí, dentro de especies hay variedades con necesidades muy específicas en nutrición. Miren, yo les voy a comentar por aquí en suelos, el doctor Joel Pineda tiene incluso la nutrición precisa para variedades de fresa. Alguna vez le mandaron a hacer un estudio en Zamora en donde dice, yo quiero saber la variedad fulana de tal, Chandler, cómo se va a comportar a lo largo de su ciclo de vida, qué tanto va a necesitar de nutrimentos. Y también lo quiero para la variedad de rosita y que también lo quiero para distintas variedades. La nutrición llega a ser tan específica que existen datos para programar para alguna variedad específica. Por ejemplo, también dentro de tomate o jitomate, es muy diferente la nutrición para aquellas variedades tipo bola. Va a cambiar cuando se trate de variedades. Los otros tipos como el cherry, los grape, los arriñonados, tienen necesidades muy diferentes a las anteriores. En estos tipos cherry, grape y arriñonados les denominan especialidades. Y esas especialidades hay que sacarlas con muy buen sabor. Es decir, hay que tratar de que se concentren mucho los sólidos solubles en los frutos. Y para que se puedan concentrar, hay que incrementarle las concentraciones. Por ejemplo, un tipo bola o un tipo saladet van a necesitar una conductividad eléctrica de alrededor de 3, más o menos. Bueno, en los cherry, grape o arriñonados se manejan en ocasiones conductividades hasta del doble, 6, 7 milimos por centímetro de conductividad o de Siemens por metro, son propias para estos tipos. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén muy dulces porque se consumen regularmente pues en ensaladas o luego hay algunos que se consumen como botanas y se necesita que tengan mucho sabor. Lo que hay que hacer entonces es incrementar la conductividad eléctrica y de esa manera la planta se estresa y sintetiza más sólidos solubles y van a tener una dulzura de alrededor, pues no sé, entre 8 o 10 grados Brix. Yo he conocido jitomatitos tipo grape o uva de 16, escúchenlo bien, no estoy hablando mal, 16 grados Brix de sólidos solubles, están muy dulces, están muy concentrados los sabores. Pues sí, pero son variedades específicas y son es profeso como para que los coman los niños en Estados Unidos. También en pepinos es distinta la nutrición entre pepinos americanos. No sé si los conozcan, los americanos son los que tienen semilla, no sé si conozcan las diferentes
tipos. Los europeos se nutren de manera diferente, los persas también y los picles también. Los europeos y los persas no tienen semillas y los picles pues, regularmente se utilizan para encurtido. En jitomates, por ejemplo, yo tengo sembrada ahorita en una empresa que estoy asesorando una variedad que se llama Volantis. En esta la nutrición es muy distinta. Tengo en un mismo invernadero esta variedad Volantis que se llama Moctezuma. Pues tengo que estar alimentándolas de manera muy distinta porque la Volantis crece como más hierba, muy grandotas, da mucha área foliar y se me va hacia lo vegetativo si me descuido. Entonces, nitrógeno no le estoy poniendo casi nada. Y pues sí le debo considerar potasio y calcio porque está produciendo ahorita bastante y pues necesito no descuidar porque si no los frutos me pueden salir aguados. Bueno, la nutrición es muy diferente entonces a las demás. Hay que contemplar todas estas situaciones. Número 3, la etapa fenológica es clave para poder planear la nutrición. Imagínense cuando recién siembran ustedes su cultivo. ¿Necesitará, en cuanto lo siembran, ponerle solución nutritiva? Pues no. En lo que germina, la plántula va a estar germinando, va a estar emergiendo y hasta que emite sus primeras hojitas, va a estar consumiendo las reservas que tiene de la semilla en los cotiledones. Entonces, no es necesario hasta ese momento ponerle solución nutritiva. Pero en cuanto empieza a tener las primeras hojitas, pues es momento de ponerle solución nutritiva, pero no le vamos a poner una solución como la que hacemos para una planta adulta. Allí necesita muy poquita cantidad de fertilizantes. Las concentraciones deben ser muy bajitas. Vamos a irle cambiando a medida que vaya creciendo. Es como en nosotros. Si nosotros están los bebés recién nacidos, pues necesitan bien poquito, aunque sí, la nutrición muy especializada. Cuando están en la etapa como ustedes que están terminando de crecer, de formar huesos, de formar músculos, pues es cuando más demanda tienen. Como yo, pues a mí ya no me da tanta hambre, aunque sí estoy gordo, pero no me da mucha hambre. Y ya en un viejito, pues disminuye mucho el consumo, con muy poquita cantidad tiene. Es igual en las plantas, a medida que van creciendo, va cambiando las necesidades que tienes. Bueno, esta ya se las había mencionado. Siempre en un cultivo, cuando se trate de hortalizas de fruto, hay que buscar un equilibrio en el comportamiento vegetativo y lo generativo. Y les decía, se van a ir hacia vegetativo siempre que pongamos mucho nitrógeno y algo de magnesio. Se van a ir a generativo cuando estén en condiciones de mucho sodio, mucho cloro, mucho calcio, mucho potasio. Hay que buscar un equilibrio. Y ustedes dirán, bueno, y cuando se trate de un cultivo de hojas, por ejemplo, una lechuga, bueno, pues allí hay que irle balanceando pues las cosas de tal manera que se exprese muy bien. Una lechuga también, si le descuidan el calcio, se va a oxidar o podrir del centro de la cabeza, si se tratara de una lechuga romanita, pues. Pero tampoco podemos ponerle mucho nitrógeno porque si no, no hace cabeza. Entonces, ni tan, ni muy, muy. Hay que irle buscando un comportamiento adecuado. La máxima demanda en un cultivo es cuando tiene activos todos sus órganos de demanda. Es decir, cuando esté formando raíz, pensemos en una hortaliza de fruto, no sé, un pepino, una calabacita, un jitomate, un chile de cualquier tipo. Cuando esté formando, siga formando raíz, recuerden que en la raíz se van renovando pelos radicales cada 4 o 5 días, siga creciendo la raíz, siga creciendo el tallo en el ápice, siga formando chupones, siga engrosando chupones, siga engrosando el tallo, siga formando nuevas hojas, siga floreando, va a florecer, después
cuajan los frutos, estos frutos empiezan con crecimiento acelerado, entonces va a ser ese momento o ese periodo va a ser el periodo de máxima demanda. Es cuando más debemos concentrar las soluciones nutritivas. Es cuando más concentración requieren porque es cuando más demanda tienen. Es como ustedes cuando estaban por ahí entre 15 y 20 años, es cuando 20, 22 años es cuando más duro le pega a uno el hambre, porque está formando pues huesos, está formando músculos y está creciendo y lo agarra el crecimiento y desarrollo allí, pero muy fuerte. Entonces, en los cultivos también es lo mismo. En sus últimos días de vida, la planta aprovecha sus reservas acumuladas. Es decir, en los últimos, no sé, última semana, 2 semanas, pues ya no es ni siquiera necesario ponerle nada de fertilizantes. ¿Por qué? Pues porque ya está aprovechando sus reservas y de allí agarra, bueno, también en los individuos, pues cuánta gente no hace huelga de hambre y se avienta por ahí 15, 20 días sin comer y no le pasa nada, aunque pues bueno, pues ya no va a producir nada, pues en un cultivo es igual. También hay que contemplar la época del año. Ustedes pensarían, bueno, ahorita me estoy fijando yo aquí en mi ventana, está muy nublado y no está haciendo sol. Está fresquecito y está pues la temperatura baja. Ustedes dirán, en invierno pues el sol pega muy ladeado en México y es muy poquita la luz que da. En verano, por ahí abril, mayo, junio, julio, pega durísimo el sol. Bueno, en junio, julio, a menos que se nuble, no pega duro el sol, pero ¿será la misma concentración en invierno que en verano? Pues no, también hay que contemplar cambiar un poco la concentración. Vean aquí, dice, a medida que la temperatura se incrementa y que la humedad relativa baja, imagínense, mucho calor y baja humedad relativa, el ambiente seco, el déficit de presión de vapor, dice allí DVP, así se abrevia, déficit de presión de vapor, el déficit de presión de vapor en los cultivos se acelera. ¿Qué implica esto? Perdón. Entre más déficit de presión de vapor hay, los cultivos van a transpirar más. Y ahora hay que hacer una consideración. Una planta, siempre que transpire, va a estar absorbiendo mucha solución nutritiva o mucha agua. Y hay que considerar también que cuando una planta está nutriéndose, proporcionalmente siempre jala por la raíz más agua que nutrientes. Y entonces los nutrientes se van a estar concentrando abajo en la zona radical. Entonces, entre más transpire, más agua va a jalar y los nutrientes se van a concentrar. Eso indicaría que entre más calor haga y más baja esté la humedad relativa, más diluida debería ser la solución nutritiva. Entonces, en verano, una solución debería ser más diluida que en invierno. En invierno, si tenemos la temperatura baja y tenemos, hace pues mucho frío y está de repente hasta nubladitos y no hay mucha demanda. A ver, por ahí tienen micrófonos abiertos, por ahí tienen micrófonos abiertos. Alguien que tiene micrófono abierto, que lo cierre, por favor. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Ya se cayó, parecía una camioneta. Solicitarles siempre que ingresen a la sesión, desconecten sus micrófonos porque luego aquí se mezcla una serie de ruidos y se complica la exposición. Hay que ser comprensivos y bueno, pues existe la comodidad de estar en casa, imagínense, si pudiéramos de repente siempre dar las clases en casa. Alguna anécdota por aquí no les vaya a pasar como a un compañero profesor que dice que el otro día estaba dando clases y de repente alguna incauta, era dama creo,
alguna incauta abrió su cámara y bueno, pues que estaba todavía como a las 2 de la tarde acostadota pues en paños menores en su cama y allí estaba tomando la clase. Bueno, pues hasta eso se puede, pues nada más que pues hay que aprenderle y hay que guardar las formas en esta nueva modalidad de hacer clase. Le solicito muy encarecidamente esas situaciones. Hay que estar atentos y cuando queramos participar, pues hay la manera aquí de levantar la manita y cosas de ese tipo. Bueno, decíamos, entre más transpiración haya, hay que diluir más las soluciones nutritivas. Entre menos transpiración haya, hay que concentrarlas. También esto va asociado con el siguiente punto. Dice, a medida que un cultivo más transpira, menor debe ser la concentración en la solución nutritiva. En verano las soluciones deben ser más diluidas y en inviernos más concentradas. ¿Por qué? Porque en invierno lo poquito que transpira, todos los elementos minerales que entran por la corriente transpiratoria, pues se meterían muchos de ellos y se concentrarían mucho en los tejidos y en el metabolismo se alteraría. Bueno, esta es la situación. Hay que contemplar también la hora del día y está muy asociada. Y ustedes podrían preguntar o pensar, ¿a poco se pueden hacer soluciones nutritivas para la mañana, para el mediodía y para en la tarde? Pues sí, sí se pueden. Dice, a medida que la temperatura aumenta, la solución debería ser más diluida ya que los cultivos transpiran más. Es el mismo principio del punto anterior, del punto 4, que es la época del año. En las mañanas y en las tardes, la concentración debería ser mayor. Todo esto se facilita con equipamiento en el cabezal de riego. Ustedes pueden decirle a sus equipos que les están inyectando soluciones madres, que vamos a aprender aquí a hacer soluciones madres. Podrían programarlos y decirles, en la mañana mándame para, no sé, pimiento y pimiento y jitomate, mándame una conductividad de 2 hasta las 11, 12 del día, de 12 a 3 de la tarde, 4 de la tarde, mándame una conductividad de 3 y de allí en adelante hasta los últimos riesgos, vuélvemela a regresar a una conductividad de 2. Pues sí, sí se puede formular, sí se pueden aplicar soluciones diferentes a lo largo de todo el día, haciendo soluciones madres. Bueno, también como punto número 6, hay que contemplar las leyes del mínimo y del máximo. Hay que considerar que las plantas en ocasiones pueden estar aparentemente bien, pero tienen hambre oculta. Y allí una reflexión, analícese cada quien. Si está muy, muy flaco, puede parecer que está muy bien en su metabolismo, pero puede tener hambre oculta. Aparentemente se siente bien y tiene buena apariencia. Esto más o menos se asocia con las personas que están bulímicas, se sienten muy bien por dentro y andan de repente queriendo hasta vomitar para estar delgaditas. Me estoy refiriendo es una enfermedad que padecen algunas mujeres, se considera ya enfermedad. Pueden aparentar estar bien y se sienten perfectamente, pero pueden tener hambre oculta sin manifestarlo. También pueden aparentar estar bien y estar en consumo de lujo. Yo creo que varios de nosotros, yo por ejemplo, sí tengo consumo de lujo. Aparento estar en perfectas condiciones, pero la concentración o la cantidad que comemos pues está sobrada. En las plantas puede ser igual. Pueden pueden aparentar estar muy bien, pero pueden tener hambre oculta o consumo de lujo. Otra, siempre hay que conocer los requerimientos en cada etapa fenológica y a lo largo del año y en los diferentes cultivos y en las diferentes variedades para poder estar optimizando el uso de fertilizantes, estar poniendo solamente la cantidad que se necesita. Y la otra que hay que considerar también muy bien, los rendimientos no se llegan a afectar si estamos un poquito por arriba o un poquito por debajo de lo óptimo. Es decir, se podría tolerar hasta un 20% por encima o por debajo de lo óptimo del cultivo en el momento sin que se afecte considerablemente el rendimiento, pero entre más cerca estemos del punto óptimo o del rango óptimo, pues muchísimo mejor.
Recuerden, estamos tratando de hacer agricultura de precisión y lo que vamos a hacer en la raíz, pues va a ser hidroponía, ponerle condiciones lo más cercanas a los rangos en que se comporte mejor. Pues de eso se trata con la nutrición poderla optimizar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la planeación de este asunto? Pues siempre hay que hacerlas. La forma más efectiva de poderlas lograr es haciendo curvas de absorción. Y las curvas de absorción, cómo se construyen? Bueno, pues se establece un cultivo y se pone en condiciones, pues de preferencia hidropónicas, que en un sustrato en donde no les quite ni les aporte nada del sustrato, y se le va eh, fertilizando. A la hora de estarle fertilizando, ustedes saben cuánto le pusieron. Van analizando, no sé, de manera semanal. Forma de analizarlo, pues analizan la biomasa que se va formando, hacen muestreos destructivos en el laboratorio, cuantifican cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre y los micros se absorbieron y de esa manera ya supieron en esta semana en qué nivel de consumo está de los distintos iones un cultivo. Para la semana siguiente vuelven a hacer otro muestreo, vuelven a hacer las determinaciones y así la curva en cada uno de los iones va a ir cambiando. Al ratito, ahorita enseguida, les muestro curvas para todos los elementos. Bueno, una vez que termina su ciclo, yo puedo decir, bueno, pues para el jitomate, saladet de la Profesor, variedad, sí. sí, antes de que continúe, tengo una pregunta acerca de las curvas de absorción. Sí, dígame. ¿La planta siempre utiliza solo lo que necesita o es capaz de absorber un poquito más en cantidades como para reserva? Sí absorbe un poquito más, pero es una cantidad muy pequeña. Eh, nosotros podríamos, bueno, déjeme decirle cómo se muestra. Imagínese que una planta absorbió un poquito más, pero a lo mejor otra absorbió un poquito menos y alguna otra absorbió lo conveniente, lo óptimo. Pero pues los muestreos se hacen regularmente en varias plantas, en las tres. Entonces voy a estar muestreando lo que como promedio se está absorbiendo por el cultivo. Y entonces a lo largo de todo el ciclo voy haciéndolo de manera, pues digo, por poner un ejemplo, haciéndolo semanal. Y entonces yo ya hago mi gráfico y digo, en este periodo consume tanto, masa de la semana tal a la semana tal consume tanto de las tantos días después del trasplante a otros tantos días consume más o menos tanto y esa es la manera de ir aportando la nutrición. Lo grafico y lo publico y de esa manera doy de cómo se comporta, por ejemplo, mi variedad de jitomate, el CID, o, o de pepino, no sé, cualquier variedad que se les ocurra, o de fresa, o de frambuesa, o de zarzamora, o de frutales, existen curvas de absorción publicadas para muchos cultivos. Ahorita les voy a mostrar, o vamos avanzando y ahorita les muestro algunas precisiones. Dice una Sí, curva de muchas gracias. absorción ejemplifica, ándele. Una curva de absorción ejemplifica la cantidad de nutrimento que la planta va absorbiendo según su etapa de crecimiento. Se genera mediante ensayos de absorción y de manera semanal. Ustedes le ponen por debajo en la raíz determinada concentración y analizan cuánto va absorbiendo y lo que no toma, pues eso le sobraba. O dices, si le faltaba, pues le ponen una solución pues suficiente, ¿no? Como para que haya todo lo que necesite absorber. Puede ser tan precisa que se genera para variedades específicas. Ahorita les voy a mostrar una curva para una variedad en particular. Hay publicadas curvas de absorción para la mayoría de los cultivos hortícolas, incluso para frutales y forrajeros.
déjenme anotar aquí, les voy a publicar esas curvas de absorción, se las voy a compartir por ahí de algunos cultivos, porque luego se me olvidando con muchas cosas. Compartir curvas. Entonces, si ustedes quisieran obtener curvas, pues ¿qué creen? Yo en un ratito que me metí por allí a la red, a Google, encontré curvas para muchas cosas. Pero miren, por ejemplo, aquí está un libro en donde vienen publicadas muchísimas. Ahí lo tienen, les saqué una foto. Me compartieron esta foto algunos estudiantes de posgrado que ya habíamos cursado esta materia. Y por ahí encontraron muchísimas curvas de absorción para muchos cultivos e incluso para muchas variedades. Ahí está, de repente pudiera, no sé, si quieren ser precisos, pues conseguir el libro. Ahora, con las, ya no hay fronteras, con cosas como Amazon, como pues paquetes pueden hacerse, empresas donde puedan hacerse de compras, comprar en internet y les pueden llegar hasta su casa. Pero bueno, aquí está, por ejemplo, dice, figura 1, curvas de absorción de nitrógeno, fósforo y potasio en fresa, variedad Chandler. Y aquí está Molina en 1993. Ya están esos desde hace mucho tiempo que se vienen elaborando y me decía el doctor Magdaleno que la vez pasada que sí se ve mi cursor, el puntero del ratón. Aquí vamos a ver de nitrógeno en miligramos por planta lo que puede estar absorbiendo desde el día 1 hasta el día 30. Vean, para un periodo, perdón, son semanas después de la siembra, desde la semana 1 hasta la semana 30 después de la siembra. Los miligramos que pueden estarse absorbiendo por planta. Y vean aquí el comportamiento. Aquí hay una subida más o menos a los 24 semanas, pero a las 26 da una bajada en la absorción de nitrógeno. Y por acá la máxima demanda, que es de 1000 miligramos por anda obteniendo a la semana número 28 y después vuelve a bajar. Y si ustedes saben cuánta densidad de población van a tener en una hectárea, pues ya saben cuántos miligramos de nitrógeno van a utilizar para un determinado periodo y los convierten en, digamos, si los convierten en kilos, ya saben cuántos kilogramos pueden estar gastando por hectárea. El fósforo lo mismo, vean, aquí por ahí en los máximos picos los tiene entre las semanas 24 y 28 y andan por los 140 miligramos por planta. Y bueno, pues la multiplican también por el número de plantas, sacarían gramos y luego kilos y ya saben cuánto estar aplicando. Y por acá, del potasio me parece que es, no puedo mover, me estorba a mí aquí un diálogo, ya lo moví. Tenemos que la máxima demanda también se va a andar dando por allí en 1000 miligramos por planta, por allí en la semana número 28. En la semana 28, al parecer, es la máxima demanda de nitrógeno, fósforo y potasio. Pero ese es un estudio muy en particular. Les voy a poner aquí, les voy a regalar los gráficos que existen para curvas de absorción en kilogramos por hectárea de nitrógeno para la variedad de tomate Alborán bajo condiciones de invernadero. Esto ocurrió en el Zamorano, en Honduras, un artículo que me encontré por allí publicado. Vean, aquí dice nitrógeno en kilogramos por hectárea. Van a haber publicados dos datos. La cantidad absorbida, vean por ejemplo aquí, en el tiempo de la cosecha a los 80 días después de la siembra, tiene la máxima absorción y esta máxima absorción es de 160. Si nos vamos para acá es más o menos de 160 kilogramos por hectárea y esos 160 kilogramos por hectárea implican el 52% del nitrógeno que se va a absorber en todo el ciclo. Vean para acá, en la floración solamente consume 30 kilogramos por hectárea y eso implica el 9.8% de todo el nitrógeno que se consume. Si ustedes suman
todos estos datos, bueno, perdón, acá en maduración consume 104 kilos por hectárea a los 100 días y eso representa el 34% del nitrógeno total. Si ustedes suman 34, vamos viendo una, un chile, por ejemplo, y si tienen chile jalapeño y tienen una curva de absorción de poblano, bueno, pues eso les va a servir para que les dé una guía aproximada. Si tienen ustedes un jitomate saladet y tienen la curva de absorción de un bola, pues eso les va a dar más o menos una idea de cómo poderlo nutrir. Si ustedes tienen, si se pueden ir a especie, váyanse a especie. Bueno, más atrás, si pueden estar en variedad, conseguir de una variedad, pues háganlo. Dices, bueno, pues yo tengo una variedad que se llama Profe, silenció su micrófono. ¿ya me escuchan? Ya, profe. Ya, profe. Ya se escucha. Qué caray. No le piqué nada y no sé, lo que no sé es por qué se silenció. Bueno, ya estamos Se me hace de que manera. lo silenció. Alguien me silenció, sí. Por favor, absténganse de hacerlo porque si no, pues todos los demás no estamos escuchando. Y es que el cuadrito de diálogo lo había movido y no me había percatado. Bueno, entonces, consideren que pueden hacer esa situación, de que si tienen una curva de absorción para una variedad, pues pueden usarla como guía para otra. Si, si no tienen, bueno, pues podrían asociar, decir, bueno, si yo voy a nutrir melón, pues tengo nada más curvas de sandía, bueno, pues podría utilizarlo, puesto que son cultivos más o menos similares, puedo usarla también como guía. Y ya si no tengo nada, es decir, imagínense que yo digo, bueno, pues quiero nutrir un chile manzano, pues si tengo por allí un chile, curvas de un chile parecido que podría ser pues no sé, un jalapeño, pues utilizaría la de jalapeño como guía. Y así, entre más parecido o más emparentado pueda estar filogenéticamente un cultivo, podrían utilizar las curvas de alguno de ellos. Cambié, aquí está una de boro. El boro anda muy demandado por allá en maduración. ¿Boro en qué está implicado? Pues está implicado regularmente en las floraciones y en las reacciones para, bueno, se utiliza mucho para la formación de tubo polínico en la polinización de las especies. Es muy bueno en las etapas de floración en adelante y vean que a medida que se acerca el final, pues es más demandado el boro. Finalmente, pues esa es las cosas que debemos tomar en consideración. Lo más preciso es saber curvas de absorción. Luego hay quienes recomiendan soluciones nutritivas que quedan muy distantes de las concentraciones que los cultivos requieren. Les comento muy brevemente una anécdota que tuvimos por ahí. Nos llegó un muchacho el Distrito Federal que su profesión era química y quería establecer lechugas, andaba queriendo hacer un programita para poner lechugas en los techos de las azoteas de las casas en la Ciudad de México. Y dice, necesito generar un paquetito tecnológico y bueno, pues elabórate el proyecto para tu investigación en la maestría. Y nos viene y dice, bueno, traigo la solución nutritiva universal de Steiner. Es la mejor. Oye, y bueno, ¿y quién te dijo que esa es la mejor? Dice, pues es que su nombre lo dice, solución nutritiva universal de Steiner. Dice, esa funciona para cualquier cultivo. Bueno, ¿y quién te lo dijo? No, pues dice, es que dice universal.
pues el nombre es muy rimbombante, pero una solución de Steiner para lechuga pues no te sirve. Hay que formular para lechuga en una manera muy distinta a lo que tiene Steiner si es que queremos tener la lechuga creciendo y desarrollándose muy bien. Y, y bueno, pues está muy sobrada para lechuga. Le ponen Steiner y les van a salir lechugas muy amargas. Pues eso es lo que hay que contemplar. Saber qué requiere el cultivo a lo largo de su ciclo y cómo está el ambiente e írselo poniendo de acuerdo a las demandas y al crecimiento y desarrollo que pueda ir teniendo. Hasta aquí con lo de la exposición de este tema. Abro una sesioncita de preguntas si quieren, si hay algunas dudas, preguntas en unos 5 minutos, hacemos un pequeño descanso. Ahorita hacemos las preguntas, si tienen por ahí abran sus micrófonos y estoy a la orden para contestarlas. O si levantan manita aquí, los puedo ir viendo. Profesor, yo sí tengo una duda. Garduño, adelante. Con respecto a lo que mencionaba, profe, de que para realizar las curvas de absorción, dijo que debíamos de hacer muestreos destructivos cada semana. Y, por ejemplo, para realizar una curva de absorción en un árbol frutal, ¿cómo se debería de hacer el muestreo? ¿Cada cuánto tiempo nosotros tendríamos que hacer el muestreo destructivo? Mire, en frutales también hacen muestreos destructivos, pero los frutales tienen un comportamiento diferente a las hortalizas. Ellos lo tratan de hacerlo en las hojas intermedias del árbol, ni que sean hojas muy jóvenes, ni que sean de las más viejas. Es decir, en la parte media de la copa son, según los fruticultores, las más representativas. Y allí ellos pues no lo hacen en todo el año, pues lo hacen siempre en la etapa en la que necesitan hacer nutrición. Imagínense que es un frutal de clima caducifolio. Pensemos, no sé, pues un durazno, un peral. Pues desde que tumban sus hojas hasta que vuelve a aparecer la primavera y vuelven a emitir hojas, pues no se necesitaría estar haciendo muestras porque en ese tiempo pues no necesita nutrirse. Acuérdense, estamos haciendo nutrición para hidroponía, para cultivos que permanentemente le tengamos que estar dando alimentación. En frutales, si necesitáramos hacer curva de absorción para nutrir en suelo, porque las curvas de absorción sirven para nutrir tanto en hidroponía como en suelo, pues en los frutales se haría nada más en el periodo en que tenga que hacer fertilización. Los frutales no se fertilizan todo el año. Se van a fertilizar, pues, imagínense que brota por allí en primavera, pues ya en cuanto empieza a brotar necesito darle de comer y hasta que termina de fructificar necesito seguirle dando. En ese periodo sería el periodo en que se hiciera la curva de absorción. Y una manera, pues les digo, es haciendo muestreos destructivos. Otra también ya hay métodos modernos de tomar muestreos de peciolo y ver cuánto contenido tienen de los distintos elementos, pero son pues métodos rápidos, no tan precisos y que se necesita equipo pues, bastante costoso y comprar reactivos para ir haciendo los determinaciones de manera pronta, pues semanal. Los grandes asesores tienen esos equipos Hardy, que determinan nitratos, sulfatos, fosfatos, potasio, calcio, magnesio, los macros principalmente, y lo hacen de manera rápida, pero hay que estar comprando continuamente reactivos. Ahí queda más o menos, Carduño. Sí, profe, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Nadie? Uf, pues qué bueno. Al parecer entonces vamos bien. Miren, son las 11:06. ¿Les parece bien? A las 11:12. Nos tomamos unos 5 minutos. Voy a servirme un cafecito y ahorita continuamos con otra presentación. Los dejo entonces unos 5 minutitos
ahorita regreso. Puse las clases de 2 horas para poderle avanzar rápido, pero bueno, didácticamente está comprobado que más o menos aguanta uno con buena atención alrededor de una hora y media máximo. Por eso las clases son de hora y media en fitotecnia, pero pues concéntrense bien y ahorita en 5 minutos regreso para continuar. Dale, profe.
¿Estamos listos? Sí, profe. Bueno, adelante, vamos a continuar. Miren, primero vamos a sentar las bases para poder hacer cálculos, porque, bueno, pues primero comparto. Cuando ustedes vayan a hacer formulaciones para los cultivos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, les van a pedir que apliquen determinada concentración, es decir, en partes por millón, en miliequivalentes por litro, en alguna situación de ese tipo. En esas unidades hay que formular para hacer las soluciones. Pero luego los fertilizantes nos dan la información en diversas maneras. Vámosle viendo aquí, miren. Bueno, pero lo hago grande. Puede abordarse por dos vías. Es la situación principal, la concentración. La primera de ellas es mediante una fórmula química. Nosotros deberíamos, si somos profesionales en esto, imagínense un ingeniero agrónomo que no sepa la fórmula química de los distintos fertilizantes, pues no va a poder desmenuzarlos ni va a poder hacer nada. Hay que conocer la fórmula química. Vamos viendo, por ejemplo, tengo aquí la presentación muy detallada, entonces nada más la vamos a ir siguiendo y explicándola. Por ejemplo, para nitrato de calcio, ese compuesto que se ve allí es nitrato de calcio. Si vamos bien con los cambios, alguien que me informe, le voy cambiando. Tengo número 1 mediante la fórmula química y luego dice, por ejemplo, nitrato de calcio. Cuando En le mi voy a... computadora no Sí, sube el profe. micro, pero es por mi internet. Ok. Pero si alguien lo ve, es que sí estoy transmitiéndolo yo. Bueno, Sí, por profe, sí se ve. ejemplo, muy bien, nitrato de calcio. El calcio tiene 40. Bueno, pesa 40. ¿40 qué? Ustedes se podrán, casi todo mundo cuando les pregunta a uno dice, pesa 40 gramos. No, ¿cuáles 40 gramos? Si un calcio tuviera 40 gramos, estaría muy grande y lo veríamos. Recuerden que es un átomo, es pequeñísimo. ¿Tiene 40 qué? 40 unidades de masa atómica. Los pesos moleculares y químicos están referidos a la masa atómica. Un calcio pesa 40 unidades de masa atómica. ¿Y esas unidades de masa atómica a qué están referidas? Están referidas al peso del hidrógeno. El peso del hidrógeno es el más livianito y le pusieron 1. Quiere decir que tiene una unidad de masa atómica y que el calcio es 40 veces más pesado que el hidrógeno. ¿Cuántos calcios hay allí? Si tenemos aquí el calcio, lo observamos, es clasecitas de química básica de la secundaria, hay un calcio y pesa 40, 40 por 1 es 40. El nitrógeno, ¿hay cuántos? En lo que está entre paréntesis, S2 que ustedes ven allí, afecta al interior también, entonces hay 2 nitrógenos. El nitrógeno pesa 14, 14 por 2 son 28. Entonces, lo cuantificamos también. Y el oxígeno pesa 16. ¿Y cuántos oxígenos hay?
el 2 que está fuera del paréntesis afecta al 3 que está dentro y se multiplica 3 por 2, 6. 6 por 16 son 96 y sumándolos nos dan 164. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 164 unidades de masa atómica del compuesto en general, pero de las cuales 40 son de calcio, 28 son de nitrógeno y 96 son de oxígeno. Y si lo hiciéramos gramos, los 164 gramos serían una mol. Ojo, son unidades de masa atómica, pero si ya le pongo una G y lo expreso en gramos, están referidos a moles. 164 sería una mol. Una mol de oxígeno allí es 96 y de nitrógeno 28 y de calcio 40 y se expresa en gramos. ¿Eso qué quiere decir? Imaginémonos lo siguiente. Si yo de un costal de nitrato de calcio saco y peso 164 gramos, agarro un puñito de esa sal y peso 164 gramos muy exactos, dentro de esos 164 gramos habrá 40 gramos de calcio, habrá 28 gramos de nitrógeno y habrá 96 gramos de oxígeno. Y entre todos ellos conformarán los 164 gramos del compuesto en general. Uy, pues eso lo debo conocer o lo puedo intuir si tengo a la mano la fórmula química y conozco el peso atómico de cada uno de los elementos y le saco el peso molecular. Bueno, pues eso es muy sencillo. Necesitamos, desde ahorita les voy a compartir por allí un archivito en donde vienen el peso atómico de los elementos químicos que necesitamos. Vamos a necesitar el del carbono, el del hidrógeno, el del oxígeno, el del nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, boro, zinc, molibdeno y cloro. Por ahí se los comparto también. Déjenle anoto por aquí. Compartir pesos atómicos. Terminando la sesión voy a cargarlo en nuestro grupo y allí pueden bajarlos y se los machetean bonito. También viene allí las formas en que se absorben todos los elementos minerales. También necesito que se aprendan los iones. Acuerden, los iones tienen carga. Unos son de carga negativa, que se llaman aniones, y otros de carga positiva, que se llaman cationes. Necesito que se aprendan también con cuántas cargas actúa cada uno de ellos. Y bueno, esa es una forma. Abandonamos esa situación, se los voy a compartir, se los aprenden. Mediante la fórmula química que tiene un fertilizante. Nitrato de calcio se expresa así, KNO3 dos veces. Tengan cuidado porque luego hay veces que llegan a vender nitrato de calcio que viene tetrahidratado, que aparte de eso todavía tiene 4H2O, 4 moléculas de agua. Y allí el peso molecular cambiaría. Tengan cuidado porque ese se vende mucho por el noroeste del país o llega a venderse y se los venden al mismo precio y bueno, pues tiene menos cantidad de calcio. Otra forma de cómo proceder es, por ejemplo, lo que se publica en el costal de la venta. Y eso que se publica en el costal es un porcentaje. Aquí viene la misma fórmula del nitrato de calcio. Se las estoy poniendo en la parte baja de la transparencia. El nitrato de calcio en la carátula del costal trae la siguiente notación. Dice 15.50000 más 26.5 KO. El primer número corresponde al nitrógeno siempre, el segundo número corresponde al P2O5 o fósforo equivalente, se llama pentóxido de fósforo o fósforo equivalente,
Y el tercer número corresponde a K2O, u óxido de potasio o potasio equivalente también se llama. Siempre va a ser así. 15.5 es nitrógeno, 00 es fósforo equivalente o P2O5 y 00 va a ser K2O. Los primeros tres números corresponden a esos tres componentes. Si aparece un tercero o un cuarto número, siempre se especifica y se dice más lo que sea. Allí es 26.5 de KO. Ese es calcio equivalente u óxido de calcio. Ah, bueno, hay que tener en cuenta entonces aquí que si trae un más va a aparecer KO, MgO, US. Ahorita lo abordamos más adelantito. ¿Y qué significan esos números? Esos números significan porcentajes. Ahorita lo abundamos un poco más. Eso quiere decir que ese fertilizante, si yo pesara 100 gramos de la sal, 15.5 serían de nitrógeno y 26.5 de KO. Ah, pero ese KO no me interesa el O, necesito nada más el calcio porque es sobre el que voy a formular. Si tuviera P2O5, necesitaría saber lo que corresponde a P, porque es sobre fósforo, sobre lo que voy a formular. Y si tuviera el tercer número sería K2O, necesitaría saber cuánto es de K, porque sobre el potasio es sobre el que necesito formular. Ah, bueno, le avanzamos entonces. Allí tengo, por ejemplo, un fertilizante que es el triple 20. Ese quiere decir que contiene 20% de nitrógeno, que también contiene 20% de fósforo equivalente o P2O5 y que tiene 20% de potasio equivalente o K2O. Para hidroponía necesitamos esos transformarlos a NPK. Cuando fertilizamos en suelo, en ocasiones me dicen, necesito tantas unidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Y cuando es en suelo, muchas veces nos dicen unidades equivalentes de nitrógeno, fósforo y potasio, pero en realidad son kilogramos de nitrógeno, kilogramos de P2O5 y kilogramos de K2O para fertilizar en suelo. Pero para hidroponía necesito obtener el porcentaje que tenga de fósforo y de potasio para ese caso. Bueno, espero se me entienda, lo voy a ir haciendo despacito y muy bien editado, lo mejor que pueda para que me puedan entender. Bueno, dice, para hacer cálculos en las soluciones hay que hacer transformaciones a N, P y K. Lo que está arriba necesito limpiarlo, es decir, el P2O5 y el K2O necesitaría convertirlos a fósforo puro y a potasio puro para entonces sí poder saber cuánto poner de nitrógeno, perdón, de potasio y de calcio con ese fertilizante y no de P2O5 o de K2O. ¿Por qué? Porque P2O5 trae O y K2O trae O y ese oxígeno, pues las plantas no nos van a preocupar porque los obtienen del agua o del aire. Aquí no hay suelo, el suelo ahí sí tiene posibilidades de reaccionar a alguna situación, pero aquí cuando se disocian, el oxígeno que tiene P2O5 y que tiene K2O no nos importa porque las van a obtener del agua o del aire las plantas, del agua principalmente. Y entonces nada más nos interesan el fósforo y el potasio. Los tres, insistir, los tres primeros números que aparecen en la fórmula corresponden a N, P2O5 y K2O, como están aquí en el triple 20. Dice ahí, si hay más números, se especifican y pueden corresponder, ya lo había mencionado en la transparencia anterior, pueden corresponder a KO, de calcio equivalente, GO, magnesio equivalente y azufre. Pero fíjense que el azufre siempre lo publican solito, no viene como un compuestito, viene solito como lo viene por acá el nitrógeno.
Entonces, para azufre tampoco hay que hacer transformaciones. También hay que transformar el KOMgO a calcio y a magnesio puro. Para hacer las transformaciones, pues ahorita lo vemos enseguida cómo se hacen. Por ejemplo, aquí vean el nitrato de calcio. Acuérdense que lo mostramos en la transparencia anterior, que dice que es 15.5 de nitrógeno, 0 de P2O5, 0 de K2O y 26.5% de calcio. Yo necesitaría transformar nada más aquí el calcio. Tengan cuidado también al consultar las carátulas de los costales, porque las compañías, no quiero dejar de mencionarlo, las compañías se pelean por vender más y entre más información dan sobre un costal o sobre lo que contiene, pues los usuarios, si tienen más información, más fácil se los van a comprar. Y luego aquí les dice, tiene 15.5% de nitrógeno, pero ya ni se los dan en fórmula. Dice, tiene tanta cantidad de calcio, pero ya se los dan como KO o se los dan como como calcio solito. Hay que consultarle y eso es lo que van a contener. Nitrato de calcio va a tener 15.5% de nitrógeno y va a tener de los 26.5% de KO, 15 son de magnesio solitos. No, perdón, aquí me equivoqué. No, el O ya no va allí. ¿Qué hice de veras? Es calcio nada más. Ah, no, perdón. No. No, discúlpenme. Es otro fertilizante. Es nitrato de magnesio. Pues, estaba confundido. A ver, nitrato de calcio es 15.5, 0000, más 26.5 de KO. Otro fertilizante que se llama nitrato de magnesio es 10.5 de nitrógeno, 0 de P2O5 y 0 de K2O, pero de MgO. Estos dos fertilizantes los puse para explicar que uno puede traer KO, otro puede traer MgO, y aquí les va otro con azufre. Sulfato de potasio trae 0 de nitrógeno, 0 de P2O5, 51 de K2O y 18S. Aquí sí tenemos 18% de azufre, ya no necesitamos hacer transformación de nitrógeno, como en el nitrógeno. Pero aquí, en este sulfato de potasio, este 51, sí tendríamos que transformarlo para saber cuánto potasio solito es. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿Sí se va entendiendo más o menos bien? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Paso a la siguiente transparencia. No olvidar aquí que los números implican porcentaje y tanto en P2O5, K2O, KO y MgO son porcentajes, pero al limpiarlos y obtener fósforo, potasio, calcio y magnesio solitos, también siguen siendo porcentajes. Repito por si no se entendió muy bien. Los números que están aquí significan porcentajes y están en N, P2O5, K2O, KO, MgO o S. Cuando los limpiáramos y sacáramos fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, siguen siendo porcentajes. Bueno, pues le avanzamos entonces. Dice, ¿cómo hacer transformaciones de pentóxido de fósforo, de óxido de potasio, de óxido de calcio y óxido de magnesio a fósforo, potasio, calcio y magnesio respectivamente, de todos esos compuestos? Bueno, primero, para ejemplificar, se utilizarán los fertilizantes anteriores con los que ya trabajamos. Aquí vemos, vamos a utilizar el triple 20, pero nada más vamos a transformar P2O5 y K2O porque nitrógeno ya no necesita transformación
Aquí vamos a transformarlos a fósforo y a potasio. Vamos a utilizar también el nitrato de calcio. El 15 ya no lo vamos a transformar porque es nitrógeno. Pero el 26.5 viene especificado que es KO. Vamos a obtener el calcio solamente. Y como no tiene ni pentóxido de fósforo ni óxido de potasio, que recuerden que corresponde nitrógeno al primer número, pentóxido al segundo y óxido de potasio al tercero, el 26.5 necesito saber de ese cuánto calcio está involucrado aquí. También vamos a utilizar otro fertilizante que es el sulfato de magnesio para extraer allí, perdón, ¿cuál era? Uy, se me fue, me regreso. Nitrato de magnesio, perdón. Y ya me regresé, es nitrato de magnesio, es 15% de MgO y de allí voy a obtener el magnesio puro que tengo en esos 15. Ojo, aquí dice, se transformará 20 de P2O5 a P. Este número que estoy aquí. ¿Sí me alcanzan a ver con el ratón cómo voy trabajando? Es como, lo estoy utilizando como un apuntador. Sí, profe. Ok. Este 20 que está aquí es de P2O5, lo voy a transformar a P. Este 20 que está aquí es el de acá y lo voy a transformar acá. Este 26.5 que está aquí, de KO, lo voy a transformar acá solito, el 26.5. Y este 15 que está aquí, de MgO, lo voy a transformar a magnesio puro. Hay que recordar, dice aquí, que los resultados seguirán en porcentajes, es decir, P, K, fósforo, potasio, calcio y magnesio seguirán estando en porcentajes. Cambiamos de presentación. Primeramente, hay que obtener el peso molecular de todos esos compuestitos. Aquí vamos. Mucha talacha el hacer estas presentaciones, pero espero que me puedan entender bien. Me voy despacito y trato de explicarlo muy bien porque después, si entendiendo esto, vamos a hacer las soluciones muy fáciles. P2O5 lo desgloso, fósforo pesa 31, ¿31 qué? 31 veces lo que pesa el hidrógeno, 31 unidades de masa atómica. ¿Cuántos fósforos hay allí? Hay 2, 31 por 2, 62. Oxígeno, 16, pesa 16, por 5 son 80. Lo sumo y son 142. Ese sería el peso molecular ya obtenido de la moleculita esa de P2O5. Después me voy a K2O. El potasio pesa 39. Por 2 me da 78. Yo ya me sé todos los pesos bien. Ya no con frecuencia se me olvida de todos los elementos que utilizamos para la medición. No me sé de toda la tabla periódica, sería imposible. Oxígeno pesa 16 y hay un oxígeno, aquí está solo uno, son 16. La sumatoria de estos son 94. Entonces, la molécula en total pesa 94. Calcio, el óxido de calcio. El calcio pesa 40. Ya lo habíamos visto para el nitrato de calcio cuando iniciamos esta presentación. 40 por 1 son 40. El oxígeno pesa 16. En suma son 56. Y del MgO, el magnesio pesa 24 por 1, 24. Oxígeno pesa 16 por 1, 16. Y en total da 40. Ojo, no confundir que se vaya a pensar que son los 40 del calcio. El MgO pesa lo mismo que el calcio solito, pues. Ya lo tenemos ahí. Voy a cambiar mi ventana de diálogo porque me estorba acá. $20 de P2O5 a P,
me traigo de la lámina anterior estos datos. Voy a transformar 20 de P2O5 a P, 20 de K2O a K, 26.5 de KO a K y 15 de MgO a Mg. Para el primer caso, dice allí, chequemos para el primer caso. Ojo aquí, necesito mucho de su atención. Tenemos allí, si voy a transformar P2O5, aquí lo tengo. Aquí P2O5. Me voy acá a donde le saqué el ingreso molecular a este compuestito, 142. Eso quiere decir que estos 142 corresponden, ahorita lo vamos a ver, a 20 de la forma O5. La molécula es la molécula, los 142, los 22 o 5. Si yo entonces saco la parte proporcional de fósforo, estos son de P2O5. Entonces, el fósforo, los 62 de acá, ¿a cuánto corresponderían? Y resulta que haciendo la multiplicación de esta regla de 3, 62 por 20 entre 142 nos da 8.73. ¿Qué quiere decir esto? Que de estos 20 de P2O5, de P solitos van a ser 8.73. Para el segundo, para transformar K2O a K, tomo 94, estos 94 y la molécula es esta. La molécula sería K2O. K2O, voy a transformarlo acá. Corresponden a 20 de la fórmula, otra vez 20 porque aquí los tengo 20 de K2O. Es a 20. Como 78 que corresponden al potasio y dentro de la fórmula de estos 20, ¿cuánto sería potasio? Vuelvo a hacer a operar la reglita de 3. 78, 94 me da 16.59. Hay que ponerle 2 cifras después del punto para hacer transformaciones después precisas. 2 cifras después del punto. Entonces, de esos 20 de K2O, 16.59 solitos de potasio puro. Tercer caso para el KO. El KO vamos a transformar 26.5 de A, K solito. Pero aquí 56 son de la molécula de KO, como 26.5, estos 26.5 son de la fórmula. Entonces, 40 que corresponden al calcio de acá, de la misma molécula, ¿a cuánto corresponderían de la fórmula? Es decir, de estos 26.5, ¿cuántos serían de calcio? Porque 26.5 son de óxido de calcio. Son 18.92, operando 40 por 26.5 entre 56, media 18.92. Bueno, pues ya tengo el tercer caso resuelto. Me voy al cuarto y para transformar MO a Mg, lo que vamos a transformar son 15. Y entonces digo que por cada 40 de la molécula, 40 que están aquí de MgO, voy a transformar MgO a Mg. 40 de la molécula, hay 15 en la fórmula. La fórmula es esta, 15 de MgO, y lo voy a transformar a Mg. Y entonces, aquí tengo que multiplicando 24 por 15 entre 40, de estos 15, 9 son solitos de magnesio. Entonces,
Ya transformando, fíjense, el 20, 20, 20, el nitrógeno pues sigue como 20, ¿no? Dijimos que este no le íbamos a hacer transformación porque viene en porcentaje de nitrógeno puro. Es este que está aquí, este mismo. P2O5 había 20, ahora hay 8.73. Bajamos este 8.73 que está aquí. Y de potasio, estos 20 se convirtieron en 16.59, estos que están aquí. Entonces, este fertilizante, en vez de ser triple 20, es triple 20 para N, P2O5 y K2O. Pero si fuera para N, P y K ya transformado, son 20, 8.93 y 16.59. Así de simple. El otro fertilizante, bueno, utilizamos estos dos para transformar este. Para el nitrato de calcio serían 15.5. Aquí están 15.5, este no necesita transformación. Aquí están 0, que no tiene transformación. Aquí están otro 0 que no necesita transformación. Pero estos 26.5, 18.92 son de calcio, que son estos que están aquí. Y para el otro fertilizante, quedamos que era ¿qué? Nitrato de magnesio, tenemos el 10.5, pues no se transforma. 0, 0, 0, 0. Y este que teníamos 15 de magnesio, de óxido de magnesio, se convierte en 9. Y allí tenemos ya la forma de transformarlo. Pudieran decir, Julé, pues como que es muy complejo. Pues sí, aparentemente es algo complejo, pero es la mejor forma de poderlo hacer. Hay que desglosar y saberlo al tipo ingenieril, pues un buen ingeniero tiene que saberlo hacer, un buen ingeniero agrónomo, porque pues bueno, el ser técnico, pues ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo de manera técnica. Esto es ya un poco más echándoles eso y más científico. Nos cambiamos de lámina y vamos a ver cómo lo podría hacer de otra manera. Otra forma de hacer la transformación es multiplicando por un factor. Ustedes podrán recordar a lo mejor por allí en sus tiempos de la prepa o en las lecturas del libro o qué sé yo. Para transformar P2O5 a P hay que multiplicar por no sé cuánto. Para transformar K2O a K hay que multiplicar por otro factor. KO a K a calcio hay que multiplicar por otro. Y para transformar MgO a Mg hay que multiplicar por otro. Vamos obteniendo esos factores, si les parece. Bueno, y si no, pues lo vamos a hacer de todas maneras para los que sí les parezca. Dice aquí, para convertir P2O5 a P, hay que sacar un factor. Ese factor va a ser 0.4366, que se obtiene dividiendo este 62 entre 142. Al dividir 62 entre 142 me da un factor de 0.4366. Allí si quieren ser precisos, aproxímenlo a 4 cifras después del punto decimal para que les dé exactito. Bueno, para transformar K2O a K, hay que dividir 78, que corresponde al potasio, entre 94, que responde al peso de todo el compuesto de K2O, y esto nos da un factor de 0.8297. Ahorita ejemplificamos para que vean que da lo mismo. Para convertir KO a K hay que dividir los 40 correspondientes del calcio entre los 56 de la molécula, y esto me da un factor de 41.72. Y finalmente, para convertir MgO a Mg, hay que dividir los 24 entre 40, los 40 del compuesto, y me dan 0.6. Aquí, seguramente ya estos temitas los habíamos abordado con el grupo 1, el grupo 2, el grupo
6 y el grupo 7 de horticultura, de quinto. Ahorita tal vez estén reforzando mucho de este conocimiento. Bueno, ¿qué hacer entonces para el primer caso? Decimos, para el primer caso, para convertir P2O5 a P, ¿se acuerdan que eran 20 lo que yo quería multiplicar, lo que quería convertir, perdón, de P2O5 a P? Ahorita lo vamos a ver más abajo. 20 por el factor por punto 4366 me da 8.73, exactamente igual que en el caso anterior, que como lo hicimos de la forma anterior. Para el segundo caso, para convertir, también se convertían 20 de K2O a K, multiplico por su factor, que es 0.8297, para convertir K2 a K, y me da 1659. Exactamente lo mismo que en el caso anterior. Si quieren, pueden corroborarlo con sus calculadoras. Para el tercer caso, para KO, para convertirlo a K, a calcio, lo que íbamos a convertir eran 26.5, lo multiplico por 71.42, que es este factor, y me va a dar 18.92 de calcio. Y para el tercer caso, íbamos a convertir 15% de magnesio a magnesio puro, lo multiplico por punto 6. Aquí está equivocado. Es por punto 6, no es por punto 66. ¿Ya se percataron aquí? Punto 6 y la multiplicación sí está bien hecha, pero el factor lo está equivocadito. Permítanme, déjenme, me salgo y lo arreglo para que se quede la grabación ya como debe de estar. Profe, ¿Sí? ahí en la del calcio también, bueno, mi calculadora sale que el factor es 0.7142 y usted tiene 0.4172. No sé si Sí, sí, cierto, sí, cierto. Arriba está 41.72, yo le puse 71, ¿verdad? Sí, ahora nomás déjenme ver cómo me salgo. Me salgo y corrijo la presentación. A ver, aquí la tenemos. Aquí la tengo, entonces 41. Sí, me equivoqué yo. Estuve haciendo las presentaciones ya muy noche. Ahí está ya. Entonces, la grabamos y la ponemos nuevamente. Y ahora sí, ya estamos en donde debíamos. 41.72. El resultado sí está bien, 18.92 y 9. ¿Estamos de acuerdo la persona que participó al final? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, ya arreglamos la presentación. Entonces, ahora... Profe, ¿Sí? pero en donde está sacando el calcio, donde lo está dividiendo 40 entre 56, es 71.42, ¿no? A ver, espérame. Sí, es punto 7142. A mí también me dio eso. Entonces, el que está mal es el otro, ¿no? Punto 41.72. Entonces, ¿estaba en cuánto? Es punto 7142. El resultado sí está bien, pues, pero déjenme entonces... No cambió nada más aquí en el factor, profe. Sí, espérenme, nada más déjenme. Es esta. Uf. Este es punto 7 y este también es punto 7.
ahora sí estamos bien. ¿Por qué me da? Ay, La segunda décima es, bueno, la aquí, tercera es aquí está bien, 44. pero aquí se puso 8. No sé qué pasa ahí. Donde dice tercer caso ya está bien. Y el de arriba, el 7, el segundo 7 debe ser 4. Sí, está aquí algún problemita. Bueno, se opera así. Les voy a compartir la presentación. Creo que la presentación se fue errónea. Se las comparto ya corregida. Le voy a poner corregida. Para no entretenernos más. Lo que está acá, lo que estoy señalando con el cursor, eso está bien hecho. Este sí es punto 6. Este quedamos que sí es 7142. ¿Estamos bien? Sí, sí está bien esa cifra. Esto es 8297. 78 entre 94 sí me da 8297. Sí, profe. Sí, Perfecto. Ya está bien entonces, ya no, para no hacer ajustes. Ya está bien. Y para el calcio de magnesio, 15 por punto 6 me da 9 de magnesio. Bueno, entonces nos vamos a la transformación y 20, 20, 20, otra vez me va a dar 20, 873 y 1659. Y 15, 0006, perdón, 0000, 26.5 me va a dar 15, 0000 más 1659 de calcio solito. Y finalmente, 10.5, 0000 más 15 de MgO me va a dar 15 de nitrógeno, 00 de fósforo, 00 de potasio y 9 de magnesio. Hasta ahí todo bien, no hay problema. Ya lo arreglamos, ya quedó bien. Perfecto. Entonces, aquí les comparto esta situación. Me aventuré anoche a corregir y bueno, tenía ya por allí en papel mucha de esta información y lo puse para su beneplácito en esta lámina. Aquí hay muchos fertilizantes con sus nombres y esos fertilizantes en negro viene la fórmula en cómo se publica en el costal y en rojo ya vienen las transformaciones. Del lado izquierdo, ustedes aprecian que dice nombre comercial. Estos primeros OPP y Knockout son unos que vende aquí un vecino, vive cerquita de mi casa. Y un día me andaba incitando a que les hiciera publicidad, pero son excelentes, pero sí, los da muy caros. El OPP es 12580 y ya convertidos son en NPK son 12 25.3200. El knockout es 60049 más 8 de azufre. Aquí están 60046.65 de los 49 son de potasio. Y 8 de azufre, el azufre pues no se transforma. El Haifa-Cal GG es el nitrato de calcio. Aquí vienen los 15, 00 de petóxido de fósforo convertidos a fósforo, 0 de óxido de potasio convertidos a potasio. De los 26.5, 1892 son de calcio, ya lo hicimos ahorita con anterioridad. El MAP viejito es fosfato monoamónico, es 1148.0, viene convertido a 112095.0. El DAP viejito, 1846.0, viene a 182008.00. Y aquí hay, las compañías publican, pues que si los de Haifa, que si los de Barco Vikingo, que si los de SQM, que si los de no sé cuántos, todo mundo se pelea por brindar la mayor información posible para que les compren y les ponen nombres muy sofisticados. Aquí vean, hay Haifa Sop o Solupotas 005118S. Se convierte el K2O en K y es 4231 y el 18 se deja. Haifa MPK 005234, ese 52 se convierte en 277 y 282.
Multi-NPK 130244 se convierte en 13.87, 3650. Este trae mucho potasio, poquito nitrógeno y casi nada de fósforo. El fosfonitrato. Este fosfonitrato es la versión del nitrato de potasio que había anteriormente. Aquí un comentario breve. Leyeron noticias pasadas de las explosiones que hubo con 2000 y tantos, 2000, no recuerdo la cifra, eran 2000 y no sé qué de toneladas que en Beirut almacenaron y les reventaron. Son explosivos. El nitrato de potasio es explosivo. Bueno, pues lo convirtieron a fosfonitrato, le pusieron esta pequeña cantidad de fósforo y con esa combinación ya no estalla. Ya no sirve para hacer fuegos artificiales, esas cosas, porque los utilizaban, el nitrato de potasio lo utilizaban para hacer bombas molotov, para hacer cohetes, para hacer explosivos. Como anda la guerrilla en México, pues bueno, lo prohibieron, ya casi no se vende. Venden fosfonitrato, ese trae 33% de nitrógeno, 1.3, este 3 se convierte en 1.3 de fósforo y ya no trae potasio y ya no explota. Haifamag, este es nitrato de magnesio. Ya hicimos la conversión anteriormente, son 10.5 de nitrógeno y 9 de magnesio. Haifamag 126163 y Haifamag 26100 se convierte en 12 y 26.63 y 0 de potasio. El triple 20 ya lo hicimos, 20, 893, 873 y 1659. El sulfato de magnesio o sal de Epsom trae 16.5 de MgO que se convierte en 10, prácticamente 10 de magnesio. Y vean, aquí trae dos más. Trae más MgO y trae más S, pero el azufre no se transforma. S. El MAP Ultrasol, nombres que les dan las compañías, 12610, 122663. El solo, aquí, estos, vean. Los siguientes fertilizantes han generado, nada más para que se den una idea, una compañía que se llama El Surco y que opera desde Tamaulipas, generó fertilizantes para aplicarse en suelo y luego a veces también funcionan para hidroponía, pero les llamó Soludrip a todas sus fórmulas. Y esto intentaron hacer fórmulas para ir nutriendo el fertilizante a lo largo de todo el ciclo. Es como cuando, no sé, los que tengan marranos en sus casas, les venden una fórmula, un costal con ciertas concentraciones de, no sé, harina de pescado y de soya y de no sé cuántas para el recién destetados. Luego les dan otra fórmula para desarrollo, les cambian la fórmula de nutrición y luego les dan otra para engorda. Bueno, intentaron hacer o están intentando hacer lo mismo para los diferentes cultivos, para chile, para jitomate, para todos los que más se siembran en agricultura protegida. Y aquí está, por ejemplo, el Soludrip de inicio. Este trae 15, 20, 13 más 7 de azufre y 4 de MgO. Dice, esto es para la primera etapa de crecimiento. Se convierte en 15, 873, 1078, 7 de azufre. Este más, hay que corregírselo, es más 7 de azufre, más 2.4 de magnesio. Y hay otra para desarrollo vegetativo, que 16, 16, 16 más 8 de azufre y 3 de magnesio se convierte en 16, 698, 1327 y 8 de azufre y 1.8 de magnesio. Para floración, otra fórmula, 13, 3.05, 2074 y 11 de azufre más 1.8 de magnesio, ya desglosado de lo de acá. Y para producción, otra que es 15, 1.74, 19.91, 11 de azufre y 1.8 de magnesio. ¿Pero qué creen? Pues eso funcionaría bien si el suelo no aportara nada, porque lo recomiendan para fertilización en suelo. Dice, usted teniendo el suelo que tenga, póngale del primer costal al inicio, del segundo para desarrollo vegetativo, del tercero para floración y
mínimo para producción. ¿Y qué? Lo que tiene el suelo no cuenta. No será la misma fertilización si tienen un suelo muy enriquecido que un suelo muy pobre. Bueno, hasta aquí se termina y quedamos a sus órdenes para si hubiera dudas o preguntas de cómo hacer transformaciones, porque la próxima sesión vamos a hacer soluciones nutritivas. Para las soluciones nutritivas dirán, bueno, ¿y cómo hacer tanto cálculo? Porque está muy complejo, pero grabé un video y vámonos a ir guiando con el video y terminando el video, pues hacemos también una sesión de preguntas. Sergio Ángel Cepeda, adelante. ¿Podría explicarnos lo de la solubilidad que aparece ahí de los Sí, perdón. fertilizantes? Perdón, sí, se me fue. Lo comparto nuevamente. La solubilidad que dice allí, esa tercera, según había pensado explicárselos al final, es solubilidad, los kilogramos que se solubilizan por litro. Nada más aquí, en la primera columna, en las primeras tres columnas, si alcanzan a ver mi cursor, aquí dice sol, es solubilidad, ya no me cabía en la casilla. Son kilogramos por litro. Quiere decir que de este fertilizante que se llama OPP, 1 kilo lo solubilizo con 10 litros. Averigüé todas las que pude, las que no las pude averiguar. Del nitrato de calcio, con 1 litro, lo que está después de los 2 puntos son litros. Los que está antes de los puntos son kilogramos. 1 kilogramo lo solubilizo con 1 litro. Para el MAP, el fosfato monoamónico, con 4 litros solubilizo 1 kilo. Para el DAP, con 2 solubilizo 1 kilo. Esto es sulfato de potasio, el HIFASOP. Necesito 15 litros para solubilizar 1 kilo. HIFAMAP, con 5 litros solubilizo 1 kilo. El NPK con 4. El fosfonitrato es 1 a 1. Con 1 litro solubiliza 1 kilo, y acá están para todos los demás. Eso es lo que significa. Ahora sí, ¿ya estamos? Habrá que indagar pues todas las demás. De algunos me metí en la red y anduve tratando de localizarlos todos, solo que algunos tuve que pedirlos y pues no sé si me den la información, porque en las fichas técnicas de los fertilizantes no lo especifican. ¿Alguna otra pregunta? Sergio Cepeda ya bajó la manita. ¿Alguien más? Soy yo otra vez. Sí, adelante. ¿Qué nos recomienda? ¿Que sea de alta solubilidad o de baja? Pues de alta. Déjenme decirles que las compañías luego encarecen mucho sus productos porque los fabrican con materiales de alta solubilidad. Entre más solubles sean, son más efectivos, porque así nos van a evitar taponamientos en los emisores o en los goteros en el sistema de riego. Pero entre más solubles son, pues son más caros. Hay ocasiones en que habría que buscar una combinación entre lo barato y lo más soluble. Esa sería la recomendación, Sergio. Pero cuando no hay de otra, pues tienen que echar mano de lo que encuentren. ¿Alguien más? Bueno, pues si no es más, estamos en tiempo. Nada más una cosa. Parece que sí lo hicieron. ¿Alguien grabó la reunión? Sí, se está grabando. Perfecto. No, pues entonces es que me entró miedo. Bueno, es la situación. Entonces, si no hay más preguntas, si todo está claro, aquí la dejaremos. Adelante, Abigail. Profe, en las soluciones hidropónicas se llegan a utilizar los fertilizantes que llaman de lenta liberación, y si sí sirven y para qué y cómo se aplicarían. No, Abigail. Los de lenta liberación son para suelo.
esos les denominan también nanofertilizantes. Esos nanofertilizantes pues son los tipo osmocotes. Si ustedes consultan las páginas de Haifa, de SQM, de Barco Vikingo, de todas las, van a tener muchos de ellos fertilizantes de lenta liberación. La lenta liberación es lenta, muy lenta en el suelo, van soltando los iones de manera progresiva, entonces se supone que la fertilización se eficientiza. Si lo hacemos en agua también van a deshacerse y se van a liberar lentamente y son mucho más caros. Preferible utilizar los demás fertilizantes. En agua se liberan más rápido que en el suelo, pero también tardarían un poquito más. Entonces, pues no es conveniente. Cuando hace unas soluciones nutritivas, lo que quiere es que esté rápido para poderla inyectar, ¿no? Otra duda que pudo surgir de aquí, los fertilizantes que se utilizan para suelo, ¿se pueden utilizar para hacer fórmulas en hidroponía? Muchos de ellos sí, depende de la solubilidad. Por ejemplo, para las fuentes de fósforo son de las menos solubles. Vamos pensando en el super triple y el super simple. Pues esos no sirven nada más que para suelo, para hidroponía no sirven porque la solubilidad es como de 1 a 400, 1 a 500. Se necesitan 500 litros de agua para solubilizar 1 kilo. Son unas piedras, pues, no se utilizan. Hay algunos otros que se utilizan para suelo, como la urea. La urea no se utiliza para hacer formulaciones en hidroponía, porque la urea la molécula de la urea no tiene carga y entra rapidísimo en los tejidos y hace tejidos muy aguanosos, muy suculentos. La urea en suelo se transforma por las bacterias y por las enzimas hasta convertirse en nitratos y amonios y así se absorbe por las raíces. La urea no es conveniente utilizarla para hacer soluciones hidropónicas. Tampoco fertilizantes como en los cloruros. Cloruro de potasio se utiliza mucho en suelo, en hidroponía no, porque nos va a causar amarillamientos. El cloro, recuerden que es un micro y que llega a haber toxicidades cuando hay pues grandes concentraciones, hay amarillamientos, preferible no meterlo. Casi siempre viene cloro suficiente en el agua de riego o luego viene como impurezas en los fertilizantes. Cloruro de sodio, cloruro de potasio, tampoco se meten nunca para fertilizar. ¿Hasta ahí no hay dudas? Dylan, adelante. Me surgió la duda de que si vamos a ver, después de sacar aquí los porcentajes que vienen en cada fertilizante, vamos a convertirlos a partes por millón para usarlo en la solución nutritiva. Sí, Dylan, es lo que sigue. Por eso los abordé previo para las soluciones nutritivas ya con los fertilizantes, poderle entrar por fórmula química o poderle entrar por la información que traen en el costal. Por eso lo hice previo. Y ya entendiendo todo eso, formular soluciones, pues será más o menos simple. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces aquí dejaríamos la transmisión del día de hoy y nos vemos el viernes próximo a las 10 de la mañana. Por ahí están invitados, voy a impartir un seminario en los muchachos de SMEAP, la Sociedad Mexicana de Horticultura Protegida, están organizando, me contrataron para dar un seminario allí respecto a lo mismo. El análisis, digo porque esta parte no la vamos a ver en el curso